El hombre del que vamos a hablar ha usado muchos nombres. Se le ha conocido como Dr. York, Jefe Águila Negra, Isa al-Hadi al-Mahdi, e incluso Su Excelencia, el Dr. Malekar Kobina York. En un momento de su vida, nuestro sujeto llegó incluso a adoptar el título, y esto es una cita textual, así que agárrense fuerte, gran potentado imperial, el noble reverendo Dr. Malekar Z. York, 33 grados, 720 grados. Si le preguntas al hombre mismo, podría decirte que pasó su vida en la búsqueda del conocimiento. Pero, como dice el dicho, las pruebas están a la vista, porque a pesar de su supuesta búsqueda de la iluminación, el legado de este hombre sigue siendo de odio, fraude y abuso infantil. Puede que se haya otorgado todo tipo de títulos pomposos pero en última instancia vacíos, pero para su infinito alivio, me referiré a él solo por el nombre que figura en su certificado de nacimiento. Y esta es la historia de David de York. A lo largo de su vida, York afirmaría haber nacido en lugares como Ghana, Baltimore, Nueva York o Nueva Jersey, pero según su certificado de nacimiento, nació el 26 de julio de 1945 en Boston, Massachusetts. Afirmó que a los 7 años, fue enviado a la ciudad de Asuán en el sur de Egipto, donde supuestamente recibió una educación islámica a manos de su abuelo. Más tarde en su vida, escribió que, mi abuelo, Sayyid Abdul Rahman al-Mahdi, el imán de los Ansars en Sudán hasta 1959 después de Cristo, al mirarme a los ojos predijo que yo era quien poseería la luz. York luego afirmó que después de su educación, regresó a los Estados Unidos en 1957, a la edad de 12 años, se estableció con su familia en Teaneck, Nueva Jersey. A finales de la década de 1960, un joven David York había empezado a llamarse Imam Isa. Desarrolló un interés en organizaciones como la Nación del Islam y el Templo Científico Moro de América, pero en lugar de unirse a uno de los muchos movimientos nacionalistas negros preestablecidos, decidió fundar el suyo propio. Después de cambiar su nombre a Imam Isa Abdullah, fundó un movimiento que se conoció como la Nación Nubaviana, y con un puñado de prosélitos leales, se dedicó a hacer crecer la organización en el fértil semillero ideológico del Brooklyn de los años 70. Vistiendo de sikis verdes y negros, York y sus seguidores instalaron una librería especializada en literatura nacionalista negra e intentaban reclutar a quienes la visitaban. El método fue eficaz. A finales de la década de 1970, York dirigía una congregación de entre 2.000 y 3.000 seguidores. A lo largo de los años 70, York y sus acólitos absorbieron una mezcla relativamente simple de Islam ortodoxo y nacionalismo negro. Sin embargo, a medida que avanzaban los años 80, York comenzó a predicar una forma de religión muy diferente. Aprovechando diversos temas religiosos e históricos, renombró su movimiento como la Sinagoga Bautista de la Santa Semilla y presentó un nuevo logotipo con la estrella de 6 puntas del judaísmo, la media luna islámica y el Ain Ya, un símbolo egipcio también asociado con el Sudán preislámico. Esto molestó mucho a sus seguidores musulmanes conservadores y el grupo comenzó a perder adherentes. Pero York no había terminado. Renombró el grupo por segunda vez, llamándolo la tribu nativa americana Yamis y comenzó a enseñar a sus seguidores que estaban afiliados a la nación Mescougi. Les dijo que sus antepasados no habían sido traídos en barcos de esclavos, sino que habían migrado a América durante la época de Pangaea, un supercontinente que existió hace unos 2 a 3 millones de años, que eventualmente se separó en los continentes actuales. Naturalmente, esto les sonó completamente descabellado a la mayoría de sus seguidores, quienes entendían que sus raíces estaban en África y no en las Américas. Y una vez que empezó a cambiar las ideas religiosas, los seguidores más antiguos se mostraron escépticos y abandonaron el grupo, dijo el ex seguidor Robert J. Rouhan. Eso fue lo que me pasó a mí. Se le ocurrió la idea de mudarse al sur, aparentemente porque estaba siendo investigado por el FBI, añadió Rouhan, pero luego nos dijo que era porque nos íbamos a encontrar con nuestros padres espirituales. Supongo que se olvidó de darnos 2 explicaciones y eso fue lo que hizo que muchos de los hermanos pensaran que estaba vendiendo humo. Tras el anuncio de que el grupo se trasladaría a Georgia, York volvió a cambiar la marca de su organización. Cambió su nombre a Malekar York, con efecto a partir del 12 de marzo de 1993, y luego declaró su movimiento la Nación Nubaviana Unida de Moros. Un grupo que una vez contó con miles de miembros ahora se reducía a solo 200 o 300, e irónicamente, York era más poderoso que nunca.
Había acumulado una gran fortuna en los últimos 23 años, y debido al interés del FBI en su movimiento, muchos creen que esto se hizo por medios ilegales. Medios que York tenía suficiente capital a su disposición para comprar una parcela de terreno de 476 acres cerca de Eaton en Georgia, en la que se construyó el complejo conocido como Temerity durante un periodo de 3 años. El New York Times informó más tarde que el complejo contaba con pirámides de 40 pies, obeliscos, estatuas de dioses y diosas, así como una esfinge gigante. Sin embargo, el Times también informó que Temerity no era la residencia de tiempo completo de York. En cambio, York se alojaba en una mansión de $500,000 en Athens, Georgia, a unas 60 millas de Temerity, que compró con los llamados fondos de la comunidad. Después de reubicar completamente al grupo en 1993 y completamente embriagado por el poder que ostentaba, York comenzó a predicar una forma cada vez más radical de su propia religión personal, el nubavianismo. El Southern Poverty Lab Center describió esta creencia como una idea de supremacía negra con adoración a los egipcios y sus pirámides, una creencia en ovnis y varias conspiraciones relacionadas con los Illuminati y los Bilderberg. El perfil en su sitio web incluía citas de una carta escrita por el propio York en la que se afirmaba: los caucásicos no habían sido elegidos para liderar el mundo. Carecían de emociones verdaderas en su creación. Nunca pretendimos que fueran pacíficos. Fueron criados para ser asesinos, con bajos niveles de reproducción y una corta esperanza de vida. Otra teoría nubaviana sobre el origen racial sostiene que los caucásicos descienden de Caín. Adán y Eva fueron enviados a las islas del Egeo entre Asia y Europa, donde empezaron a tener hijos, escribió York. El primogénito de cada pareja era albino, y esos albinos se llaman Caín en la Biblia, y Caín es la abreviatura de caucásico. En algún momento después de mudarse a Georgia, York comenzó a decirles a sus seguidores que era un extraterrestre. «Soy un maestro extraterrestre del planeta Risk», escribió. «Mi especie ha estado viniendo a este planeta antes de que tuviera vida. Mi encarnación como Haile Mutajaseed o Avatara fue originalmente en el año 1945 después de Cristo. Para llegar aquí, viajé en una de las naves de pasajeros más pequeñas llamadas Sham, desde una nave nodriza llamada Merkaba o Nibiru». York también informó a sus adeptos que la llamada nave nodriza o Nibiru lanzaría la ciudad de cristal, a veces llamada Nueva Jerusalén, a nuestro sistema solar desde su posición, Orión. Afirmó que este sería un proceso de 40 años, por el cual los 144.000 elegidos serían transportados a la nave Planeta Nibiru desde agosto de 2003 hasta agosto de 2043. Los elegidos serían entonces preparados durante 1000 años antes de ser devueltos a la Tierra para la batalla final contra los luciferinos, y así redimir al hombre del gobierno de 6000 años del diablo y su semilla. Para los seguidores de York, su palabra era profecía. Los de afuera tenían una visión mucho más simple. «Son una secta», dijo Ghazi Baikankan, un representante del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses. «Consideran a su líder un profeta, lo que significa que se han desviado del camino islámico», dijo. Pero York no solo se había desviado de las enseñanzas islámicas preestablecidas, sino que también se había desviado de la decencia humana básica. Ya en los días del grupo en Brooklyn, York había establecido prácticas sexuales estrictas dentro de la comunidad nubaviana y declaró que él y solo él tenía derecho a relaciones íntimas con las mujeres y niñas del grupo, incluyendo las esposas e hijas de sus seguidores. Theodore Gabriel, profesor emérito de Teología y Estudios Religiosos en la Universidad de Gloucester, escribió que, mientras ensalza las virtudes y la importancia de la vida familiar y la relación conyugal, York niega las relaciones a sus seguidores, excepto a intervalos estrictamente controlados. Insta a sus seguidoras a seguir los paradigmas islámicos de la esposa y la madre, aparentemente deseando la creación de unidades familiares estables. Pero en realidad, los maridos y las esposas están segregados en dormitorios, separados también de sus hijos. York permite a los cónyuges cohabitar solo una vez cada 3 meses. Se les permite reunirse en la sala verde antes de la cita solamente. Habiendo logrado coaccionar a sus seguidores para que le permitieran el acceso a sus esposas e hijas, las perversiones de York se volvieron cada vez más abyectas con el paso de los años.
Muchos sospechaban que el interés del FBI en él estaba relacionado con posibles delitos financieros, y aunque el fraude y el crimen organizado estaban efectivamente ocurriendo, York fue finalmente arrestado por algo mucho, mucho peor. En 2002, tras denuncias anónimas que bien podrían haber provenido de sus seguidores, York fue arrestado y acusado de más de 100 cargos de abuso sexual de docenas de niños, algunos de tan solo 4 años de edad. Según Wilocinski, quien escribió un libro en 2007 sobre York en el caso, cuando él, York, fue finalmente acusado formalmente, los fiscales del estado literalmente tuvieron que reducir el número de cargos enumerados de mucho más de 1000 a poco más de 200 porque temían que un jurado simplemente no creyera la magnitud de la maldad de York. Se cree que es el mayor procesamiento por abuso infantil de la nación jamás dirigido a una sola persona en términos de número de víctimas y número de presuntos actos criminales. Tras su arresto en 2003, York intentó negociar un acuerdo de culpabilidad con el gobierno federal. La carta al juez presidente del caso decía lo siguiente: Su señoría, con todo el debido respeto a su gobierno, a su nación y a su tribunal, nosotros, los pueblos indígenas de esta tierra, tenemos nuestros propios derechos, soberanía aceptada, nuestros propios gobiernos. Somos un pueblo soberano, Yamis, nativos americanos Creeks, Semenon, constructores de montículos Washito. Todo lo que pido es que el tribunal reconozca que soy una persona indígena. Su tribunal no tiene jurisdicción sobre mí. Debo ser transferido al tribunal del Consejo Cherokee Moro en el que seré juzgado por jurados de mis pares, y no puedo obtener un juicio justo, su señoría, si estoy siendo juzgado por los colonos o los confederados. Tengo que ser juzgado por nativos americanos. Como nativo americano, esos son mis derechos inalienables, y está registrado. Dado que la apelación de York se basaba en su creencia de que era indígena de Norteamérica, el juez rechazó rápidamente la apelación. York fue entonces declarado culpable de transportar menores a través de las fronteras estatales con fines de abuso sexual, así como de crimen organizado y violaciones de la información financiera, y luego fue sentenciado a 135 años de prisión. Los seguidores de York afirman una serie de defensas, incluyendo que su líder, Malek Arceta York, quien fue acusado y condenado, no es la misma persona que David de York, quien figura en los documentos judiciales como el acusado. Otros dicen que York fue tendido una trampa por un hijo Jacob, en coordinación con el Mossad estadounidense vinculado a Al-Qaeda, que estaban celosos de la influencia de York entre los musulmanes afroamericanos. El propio York cree que su traición, arresto, juicio y encarcelamiento, junto con su eventual liberación, fueron predichos en el capítulo 10 del libro de Sekeraie Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres, con York afirmando ser representado por la deidad suprema egipcia, Ra. Los seguidores de York dijeron entonces que desde 1999, York ha sido el cónsul general de Monrovia, Liberia, bajo el nombramiento del entonces presidente Charles Taylor. Argumentaron que se le debía conceder inmunidad diplomática contra el enjuiciamiento y ser extraditado como persona non grata a Liberia, pero tanto los funcionarios estadounidenses como los liberianos han rechazado esta afirmación. A partir de 2024, David York está cumpliendo su condena en el Penitenciario Administrativo Máximo de los Estados Unidos en Florence, Colorado. Es el recluso número 17911-054, en régimen de aislamiento durante 23 horas al día, con una fecha de liberación prevista para el 12 de julio del año 2120. Si el Dr. York, o Jefe Águila Negra, o como quiera llamarse, es de hecho un educador intergaláctico de un planeta distante, entonces tal vez sobreviva lo suficiente para ver esa fecha de liberación. Si no, y resulta ser un simple mortal, entonces morirá donde un hombre de su calaña pertenece. Frío, solo y lejos de los inocentes. Si alguien tiene idea de cómo bloquear a toda una secta de un correo electrónico, por favor, avísenme. Y si te sientes perdido en la vida, triste o angustiado, por favor, habla con tu familia, amigos o un médico. Cuando estés deprimido, no dejes que otros te conviertan en un monstruo. Créanme. Después de este evento, busqué ayuda y ahora estoy feliz y más seguro de mí mismo. Y espero que todos los que me escuchen se mantengan bien lejos de ellos. Y les deseo a todos un gran día.
y Alan, si estás escuchando esto, me convertiste en un monstruo. Así que, por tu bien, mejor no nos volvamos a encontrar. Me mudé a mi ciudad actual durante la pandemia. Y con un trabajo desde casa, hacer amigos se ha vuelto difícil. Así que probé una de esas aplicaciones para conocer gente nueva y conecté con una mujer llamada Ana. Parecía interesante. Su perfil destacaba la espiritualidad, y yo mencioné casualmente que había estado explorando el paganismo nórdico, aunque mis creencias eran mayormente metafóricas y personales. Ana entonces me habló de su aquelarre pagano LGBTQ, neurodivergente y Feng Shui. La descripción era extrañamente específica o salvajemente amplia, pero yo estaba abierto a conocer gente nueva, así que acepté reunirme con ella para tomar un café antes de asistir a una de sus reuniones. Aquí surgieron algunas señales de alerta en nuestra conversación. Evitaba preguntas directas sobre sí misma, lo que hacía que nuestra conversación se sintiera unilateral y vaga. Su despertar espiritual sonaba egocéntrico. Creía que era un faro que atraía a otros hacia la iluminación. Afirmaba ser un alma nueva sin vidas pasadas, lo cual no encajaba con el sistema de creencias que decía profesar. Cuando mencioné una experiencia pasada con un guía espiritual fraudulento, vaciló antes de decir que yo estaba equivocado porque el estudiante debe elegir al maestro. Imitaba mis palabras y opiniones muy de cerca, lo que me hizo sospechar que se estaba moldeando para agradarme. Pero a pesar de mis reservas, decidí asistir a la reunión del aquelarre. Como dije, realmente quería hacer amigos en esta nueva ciudad. Y déjenme decirles, eso fue un error. En el momento en que entré en la casa, me sentí incómodo. La sala estaba llena de gente sentada en completo silencio o mirándome fijamente. Cuando los saludé, apenas hubo respuesta. Dejé mi teléfono y mis llaves en el cuenco, y el ambiente era simplemente espeluznante. Me senté en un pequeño sofá fuera del círculo principal tratando de acomodarme. La líder del grupo no dejaba de cambiar de posición para mirarme, y cuando ajusté mi asiento, hizo un comentario sarcástico sobre extenderse demasiado, claramente dirigido a mí. Fue algo menor, pero marcó la pauta de lo que vendría. Nos presentamos, y más allá de nuestros nombres, la única pregunta personal que se hizo fue sobre nuestra neurodivergencia. Todos allí se identificaban como neurodivergentes de alguna manera, lo que para mí resaltó como una selección deliberada. Yo tengo otra, pero no centro mi identidad en ello más allá de necesitar medicación. Algo sobre el énfasis en las etiquetas se sentía raro. La meditación guiada fue caótica. La gente hacía extraños ruidos de respiración y zumbidos que personalmente me resultaban imposibles de ignorar. Entonces la líder nos instruyó para que pensáramos en algo doloroso y lo sintiéramos profundamente mientras enrollábamos cordel alrededor de un par de varas que nos proporcionaron. La idea de esto era liberar el dolor a través de este ritual. Esta fue la última señal de alerta. Introducir la vulnerabilidad emocional en un grupo de extraños sin el apoyo adecuado es peligroso, especialmente cuando se trata de personas neurodivergentes. El trabajo con traumas requiere profesionales capacitados, no guías espirituales autoproclamados. Observé cómo la gente a mi alrededor se angustiaba profundamente, rompiendo a llorar. Ana y la líder, mientras tanto, observaban sin participar. En cambio, se movían por la sala, observando, controlando y reforzando su influencia. Y fue entonces cuando me cayó el 20. Ana me había reclutado. Había estado usando la aplicación no para hacer amistad, sino para traer gente nueva a este grupo. Nadie más parecía conocerse, solo a ella. La vaguedad del aquelarre de repente tuvo sentido. No se trataba de especificidad. Se trataba de lanzar una red amplia. Sabía que tenía que irme, pero escapar en medio del ritual era bastante complicado. La gente estaba sollozando, procesando su dolor. No quería ser irrespetuoso con ellos. Eran víctimas, no perpetradores. Esperé un momento en el que pudiera recuperar mis zapatos sin interrumpir al grupo y les dije que necesitaba salir un momento. Me fui y no miré atrás. Más tarde, le envié un mensaje a Ana diciéndole que no volvería y deseándole suerte en encontrar a su gente. Estaba claro que yo no era uno de ellos. ¿La lección?
Sean extremadamente cautelosos con los grupos espirituales que exigen vulnerabilidad de ustedes, especialmente si carecen de cualificaciones profesionales. La manipulación emocional disfrazada de sanación es peligrosa, particularmente para las personas neurodivergentes que ya pueden tener dificultades con los límites. La sanación debe realizarse en un entorno seguro y controlado, no en manos de líderes espirituales autoproclamados que explotan el dolor para control. El 1 de octubre de 2019, me subí a un tren para volver a casa. El tren estaba casi lleno, y probablemente unos minutos después de sentarme, una joven de aproximadamente mi edad, veinteañera, se sienta a mi lado, probablemente por falta de espacio. Durante los primeros 30 minutos no pasó nada destacable, sin interacción entre nosotros. Una pareja de ancianos sube al tren y ella les ofrece su asiento. Yo también me ofrezco para que ambos puedan sentarse. La pareja de ancianos nos agradece el gesto pero declina y se sientan en las escaleras, ya que es un tren de 2 pisos. Me levanto para usar el baño y vuelvo un minuto después. Ella entonces se ha movido al asiento de la ventana donde yo estaba sentado y me lo ofrece de vuelta. Le digo que no es necesario, pero aún así vuelve a su sitio original. Entonces usa esto como pretexto para empezar una conversación conmigo y felicitarme por mi disposición a ceder mi asiento junto con ella. Empezamos a hablar de nuestros respectivos días, cosas sin importancia. Yo había estado en una conferencia por mi trabajo y ella iba a visitar a su familia y dice haber vivido en la zona en el pasado. Termina preguntándome dónde me bajo y se lo digo. Dice que ella también se baja allí, y pregunta cuánto falta para llegar. Debería haber notado esto como una posible señal de alerta en retrospectiva, pero podría ser solo una coincidencia ya que ella ya no está familiarizada con la zona, ya que solo hay un puñado de estaciones en las que para el tren. Le doy mi mejor estimación, y le digo que normalmente no tomo el tren, así que podría no ser correcto. Seguimos hablando de cosas relativamente triviales. Intercambiamos nombres y eventualmente ella me preguntó dónde trabajaba y le dije que trabajaba como técnico informático en una escuela católica. Con eso, lo usó como pretexto para hablar de religión, y me pregunta si participo en alguna función religiosa en la escuela, misa, comunión, etc. Y le digo que no participo activamente en ellas, ya que le digo que soy religiosamente agnóstico, inclinándome más hacia el ateísmo, un detalle que omití mencionar. Pero también dije que fui criado como católico y fui a una escuela secundaria católica. Solo fui allí porque tenían las instalaciones para ayudarme con un trastorno neurológico que tengo. Entonces ella afirma haber sido agnóstica hace unos años hasta que encontró a Jesús y lo dejó entrar en su corazón, lo cual, según ella, la ayudó con muchos problemas de salud mental que estaba teniendo. En este punto, solo siento curiosidad por su historia. Generalmente le sigo la corriente a cualquiera porque me gusta escuchar las experiencias y puntos de vista de la gente, siempre y cuando no sean directamente hostiles ni nada parecido. La escucho hablar sin parar sobre ello, mientras me hace alguna que otra pregunta sobre mí. Como, ¿qué me preocupa de la vida en general? Y durante esto, me da un folleto que parece inofensivo. Y seguimos discutiendo una conversación aparentemente trivial sobre religión, hasta que tengo que interrumpirla porque nos acercamos a la estación en la que ambos debemos bajarnos. Me pide que hagamos una oración, y accedo, en parte por curiosidad ya que no lo he hecho en mucho tiempo. Antes de separarnos, me pide mi correo electrónico. Se lo doy y lo escribe en su teléfono. Tomo malas decisiones, y nos abrazamos y nos separamos. Luego, 3 días después, recibo el siguiente correo electrónico. Hola Mai, soy Juana, a quien conociste hace unos días. Solo quería saber cómo estabas. ¿Qué tal tu conferencia? ¿Terminaste leyendo el folleto que te di? Fue realmente especial que aceptaras rezar conmigo ese día, y estoy muy agradecida de que lo hicieras. Pensé en dirigirte a un sitio web encantador llamado Activados que presenta un montón de artículos realmente geniales que tocan una amplia gama de temas cristianos. Te animo a que empieces con el artículo bajo el título de Salvación Eterna. Aunque ya estoy de vuelta en mi ciudad, me encantaría seguir en contacto.
Échale un vistazo a uno de esos artículos, házmelo saber lo que piensas. Buenas noches, tu amiga. Eso me recordó el encuentro. Habiendo leído ya el folleto, lo leí de nuevo para ver si mencionaba un sitio web en la parte de atrás, thefamily.org. Después de investigar un poco en el sitio web, noté que el correo electrónico de arriba y el folleto están ambos afiliados a la Familia Internacional, una secta religiosa que hace en niños y un montón de otras cosas. Simplemente no lo podía creer y estaba en shock. Estoy dudando si responder a su correo electrónico y preguntarle sobre ello, pero me da un poco de miedo, viendo que sabe dónde trabajo y ahora tiene mi nombre. Es como si hubiera intentado reclutarme para esta secta loca, y me alegro de no volver a encontrarme con ella. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.